Hermanos, los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos a continuar nuestro estudio en el libro de Números. Estamos en el capítulo número 2 y hoy vamos a estar haciendo algunas comparaciones y mirando también, ayudándonos entre la versión de la Reina Valera 1909 y la 1960 para una mejor comprensión de algunos aspectos de este capítulo. Vamos a estar mirando, hermano, el orden del campamento de Israel. El orden en el campamento de Israel. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, verso 1, dice: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Estos acamparán al levante, al oriente, la bandera del ejército de Judá, por sus escuadrones. Y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su hueste, con los contados de ellos, 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y su hueste con sus contados 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Y su hueste con sus contados 57,400. Todos los contados en el ejército de Judá son 186,400 por sus escuadrones. Irán delante. La bandera del ejército de Rubén al mediodía por sus escuadrones. Por sus escuadrones. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Y su hueste, sus contados, 46,500. Y acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. Y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Turi Sadai. Y su hueste con los contados de ellos, 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Y su hueste con los contados de ellos, 45,650. Todos los contados en el ejército de Rubén, 151,450 por sus escuadrones. Irán los segundos. Luego irá el tabernáculo del testimonio, el campo de los levitas en medio de los ejércitos, de la manera que asientan el campo, así caminarán cada uno en su lugar junto a sus banderas. La bandera del ejército de Efraín por sus escuadrones al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su hueste con los contados de ellos, 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y su hueste con los contados de ellos, 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Y su hueste con los contados de ellos, 35,400. Todos los contados en el ejército de Efraín, 108,100 por sus escuadrones. Irán los terceros. La bandera del ejército de Dan estará al Aquilón por sus escuadrones. Y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Y su hueste con los contados de ellos, 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser. Y el jefe de los hijos de Aser, Fegiel, hijo de Ocrán, y su hueste con los contados de ellos, 41,500.
y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán, y su hueste con los contados de ellos, 53.400. Todos los contados en el ejército de Dan, 157.600. Irán los postreros tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, todos los contados por ejércitos, por sus escuadrones, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así asentaron el campo por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según la casa de sus padres. Bueno, esta fue la versión 1909, hermanos, ¿sí? Gracias al Señor. Encontramos una manera de expresar en la versión antigua que es muy difícil entender para nosotros, que tenemos un lenguaje muy diferente al usado tanto en ese tiempo como en esa cultura judía. En este lugar del mundo muy poco se utiliza la expresión oriente, occidente, el alquilón o al mediodía para expresar a qué sector o a qué punto cardinal se refiere, ¿sí? Es muy incomprensible para nosotros esto, hermano. Vamos a mirar, hermano, un pequeño gráfico donde vamos a estar observando cómo estaba ubicado el campamento de Israel. Vamos a mirar cómo estaba ubicado el campamento de Israel. Bueno, acá como podemos observar, hermanos, podemos observar un gráfico que con ayuda del Señor pudimos tratar. Acá vamos a mirar que en el centro, como dice la palabra, estaba el tabernáculo. En el centro estaba el tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo dice la palabra que acampaban y asentaron su campamento los levitas, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad no aclaramos en qué lugar estaba ubicada cada familia levita, que eso vamos a verlo en otro capítulo, porque en este capítulo número 2 no están contados los levitas. Es por eso que este gráfico es exclusivamente para el número 2 del libro de capítulos. Así que bueno, acá, hermanos, podemos ver que en el centro está el tabernáculo, y como habíamos visto ya, hermanos, esto nos habla que Cristo es el centro de la iglesia, y Cristo es la cabeza de la iglesia, que nosotros somos su cuerpo, ¿sí? Y habíamos visto que nosotros, bueno, acá es muy notorio, hermano, en el campamento, cómo esto fue trazado todo por Dios, y fue la voluntad de Dios que esto sea así. Vemos a los levitas unidos al tabernáculo, habitando junto al tabernáculo. Y bueno, Leví significa justamente unido a Dios, ¿sí? Uno juntado a Dios, uno unido a Dios. Y bueno, el que ha recibido a Cristo se ha unido a Cristo, ¿sí? Tomó parte de su cuerpo. Bueno, conforme el libro de Números capítulo 2, en el verso 3, acá va a ser un poco más claro, hermano, porque, bueno, tenemos que reconocer que a veces leemos y bueno, no podemos comprender mucho, y bueno, esto va a ser de gran ayuda para nuestra comprensión, hermano, y también vamos a ver el significado de los nombres de cada líder, y también el número de guerreros que contaban, que Dios contó, ¿sí? Que Dios mandó a contar. Bueno, en el verso 3 dice, estos acamparán al oriente. Esta es la 1960, la versión de la Reina Valera, hermanos,
Y vemos cómo aclara cuál era el oriente. Dice que el oriente es el este. Bueno, podemos observar en el gráfico, en su parte superior, lado derecho, donde tenemos allí los puntos cardinales, hermano, para una mejor ayuda, para que nos podamos ubicar, ¿sí? Bueno, el oriente es el este. Y el verso 3 nos aclara que el primero en ubicarse es la bandera del campamento de Judá, ¿sí? Vamos a trasladarnos un poquito más hacia allá, un poquito más cerca de el campamento de Judá. Bueno, acá estamos, ahí vemos, hermanos, prácticamente al campamento que era liderado por Judá y exclusivamente en su relación con el tabernáculo, ¿sí? Y con los levitas. Vamos a ver que todo depende y todos están ubicados en dependencia con el tabernáculo, ¿sí? Y con los levitas. Bueno, la bandera que identificaba a este sector era la bandera de Judá. Acá observamos la bandera de Judá. Así que es la primera tribu, hermano, la de Judá, la que encontramos descrita por la palabra del Señor. Dice la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Bueno, encontramos, hermano, como ya vimos, Judá significa alabanza. Y dentro de esta tribu, el líder era Naasón. El líder era Naasón. Naasón significa discernimiento. Discernimiento. Y vemos, hermanos, ya el concepto de esta palabra discernimiento nos ayuda mucho a comprender, porque todo esto que estamos viendo acá, hermanos, es para nuestra comprensión y utilidad en nuestra vida espiritual, ¿sí? Para nuestra comprensión y nuestra vida espiritual. Bueno, discernimiento es la capacidad de ver más allá de las apariencias, ver más allá de las apariencias. O también es la destreza de comprender y aplicar la palabra de Dios correctamente para separar la verdad del error, lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano. Vamos a notar algo que Dios dijo a los levitas. Y vemos, hermano, que esto repercute en la vida práctica. Dijimos que los levitas nos muestran nuestra posición en Cristo, ¿sí? Esto lo habíamos visto bien y no tenemos que olvidarnos. La ubicación de los levitas en relación al tabernáculo nos muestra nuestra posición en Cristo. Y las demás tribus dijimos que nos muestran nuestro estado y nuestra vida práctica. ¿Sí? Nuestra vida práctica, nuestra vida en santificación. Ahí encontramos, hermano, a Judá, ¿sí? Vamos a mirar en el libro de Levítico, capítulo 10, verso 10. Y vamos a continuar utilizando la versión 1960, hermano, ¿sí? Capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 8 al 10. Desde el verso 8 al 10. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir. Acá encontramos esta palabra discernir. Es la misma palabra utilizada también en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde habla el don de discernimiento, ¿sí? Bueno, dice para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo
y lo limpio. Bueno, notamos, hermano, que es el propósito de Dios que podamos discernir, que sus siervos disciernan, que puedan tener la capacidad de ver más allá de las apariencias, o que sean, que obtengan la destreza de comprender la palabra, que podamos comprender la palabra, de poder aplicar correctamente la palabra. ¿Para qué, hermano? Para poder separar la verdad del error, para aprender a separar la verdad del error, para poder aprender a separar dice acá, lo inmundo de lo limpio. En este tiempo, hermano, necesitamos más que nunca pedir a nuestro Dios discernimiento. Este discernimiento viene por medio del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Bueno, encontramos que el apóstol Juan habló un poco de esto en la vida práctica de los creyentes. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 4, verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y bueno, acá el apóstol Juan está abriendo los ojos de los santos, le está dando la manera para poder comprender, los está capacitando para poder ver más allá, Hermano, es muy necesario. ¿Y cuál es la relación de Judá y Naasón? Podemos decir, ¿cuál es la relación? Bueno, hermano, necesitamos entendimiento para ser verdaderos adoradores. Necesitamos entendimiento, necesitamos inteligencia. Vamos a mirar, el apóstol Pablo habló de esto, hermano, ¿sí? Vamos a mirar ya les digo, hermano, es en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 15. Y necesitamos comprender esto, hermanos, porque, bueno, también Satanás se ha ocupado de meter, o introducir, es la palabra correcta, introducir el engaño a través de las canciones, de las alabanzas dentro de la iglesia. Hay mucho error, hermano, respecto a lo que es la alabanza en la iglesia. Bueno, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 15, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Hermano, acá el apóstol nos muestra que para ser verdaderos adoradores y alabar a Dios en espíritu y en verdad necesitamos una verdadera comprensión. Necesitamos comprender la voluntad de Dios, porque si no, no es una completa adoración, una adoración real. Por ejemplo, si nosotros creemos que, y bueno, y esto va a venir justamente con el líder que viene próximamente, que es la de la tribu de Isaacar. Pero necesitamos comprender, por ejemplo, esto, hermanos. Si nosotros creemos que nuestra salvación depende de nuestras obras, si la obtenemos, la cuidamos y la preservamos conforme a nuestras obras, nuestra fidelidad, vamos a alabar a Dios conforme a ese entendimiento. Y verdaderamente es incorrecto. Vamos a ver a Dios de una manera incorrecta, vamos a alabarla fuera de la palabra. Entonces no es con inteligencia, pero si comprendemos verdaderamente la escritura, hermano, vamos a adorarle a Dios como dice el Señor Jesús.
en espíritu y en verdad. La verdad que Él nos ha dejado. La verdad que Él nos ha dejado. Bueno, acá comprendemos, hermano, dice en el verso 4, dice, su cuerpo de ejército con sus contados, o sea, todos los que fueron contados en el ejército de Judá, fueron 74.600, como podemos observar aquí en el gráfico, gracias al Señor. Bueno, el verso 5 dice que junto a él, o sea, junto a Judá acamparán la tribu de Isaacar y conforme el verso 7, la tribu de Zabulón. Acá lo tenemos, ¿sí? Bueno, cada sector, como eran 12 tribus, 4 sectores compuesta por 3 tribus, ¿sí? Acá tenemos las 3 tribus. El líder en este sector era la tribu de Judá, y lo acompañaban Isaacar, y lo acompañaban Zabulón. Y vamos a ver, hermano, también qué importante es mirar primero a cada líder de sector o de sector de acampar. En este caso tenemos a Judá. Necesitamos comprender que la adoración al Padre es como dijo el Señor Jesús, en espíritu y en verdad, tal como vemos a través del líder de la tribu de Judá. Bueno, tenemos ahora en el verso 5, junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. Y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Acá encontramos a Natanael, ¿sí? Y bueno, Isaacar significa recompensa, que eso ya hemos visto, ¿no? Y Natanael significa don de Dios. Natanael significa don de Dios. Qué hermoso, hermano. Uno de los versos de la palabra de Dios que más directo encontramos respecto a este líder o al significado de este nombre es la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2 verso 8. Y parece que allí tenemos redactado el nombre de Natanael. Dice en Efesios capítulo 2 verso 8, vamos a leer un poco. En Efesios 2 capítulo 2 verso 8, donde nos muestra la palabra sobre la salvación. Nos muestra, y mayormente las Biblias ponen como título, en este capítulo dice, salvos por gracia. Salvos por gracia. Necesitamos comprender, hermano, esta verdad fundamental, esta verdad esencial. Bueno, en el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? La salvación es por gracia. El medio para obtener esa salvación es la fe. Esta salvación, hermano, dice, no es de vosotros, es un don de Dios. Es un don de Dios. Ahí encontramos el significado del nombre de Natanael. Es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hermano, vemos acá entonces la relación de Isaacar con Judá y de Natanael con Naasón. Vemos, hermanos, que necesitamos adorar en espíritu y en verdad a Dios. Necesitamos discernimiento. Y uno de esa base para la alabanza completa en el espíritu es comprender que somos salvos por gracia y que su salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es algo que Dios ha decidido, hermano, otorgar al hombre, regalarle por medio de la fe. Simplemente por el hecho de creer en su corazón y confesarle con su boca que Jesús resucitó entre los muertos, que Jesús es el Señor. Gracias a Dios.
Bueno, en esta tribu encontramos que los contados, dice, volvemos al libro de Números, capítulo 2, dice en el verso 6, su cuerpo de ejército con sus contados, 54.400. Bueno, acá hemos colocado bien en la numeración, 54.400. Y allí pasamos a la tercer tribu en este grupo liderado por Judá, por la alabanza. Vemos, hermano, entonces que comprendemos que somos salvos por gracia y alabamos al Señor. Esa alabanza llega como perfume grato a Dios. Es exaltado el nombre de Jesucristo cuando el creyente comprende. Por eso Pablo estaba tan seguro y animaba tanto a los creyentes a cantar con entendimiento, a orar con entendimiento, porque Dios es exaltado así. Bueno, encontramos en el verso 7 a la tribu de Zabulón, que también acampaba junto a Judá. La tribu de Zabulón y el jefe de los hijos de Zabulón, dice, Eliab, hijo de Elón. Eliab significa mi Dios es Padre. Mi Dios es Padre. Y qué hermoso, hermano, cómo vamos comprendiendo la palabra. Automáticamente cuando comprendemos que somos salvos por gracia, somos establecidos, hermano. Somos establecidos. Allí vemos a Zabulón, que es una morada. Esta morada habla de la práctica, como dijimos, la vida práctica de morar, de vivir en alabanza, agradecidos al Señor. ¿Sí? Dad siempre gracias en todo, dijo el apóstol Pablo. Y vamos aprendiendo, hermano, cómo esto se va aplicando a nuestra vida en dependencia, siempre mirando nuestra dependencia del tabernáculo. Porque recuerden, nuestro último verso de este capítulo que dice, en el verso 34 dice, los hijos de Israel hicieron conforme todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas. O sea que así lo hicieron, hermano, dependiendo del tabernáculo. Y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Gracias a Dios, hermano, vamos comprendiendo. Entonces, hermano, somos establecidos y aprendemos y creemos y estamos seguros que tenemos una morada en los cielos. Y aprendemos, hermano, que estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y esa seguridad, hermano, está en Cristo. Pues el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, si lo leemos desde el verso 27 a 29, dice, nadie los puede arrebatar de mi mano. Y cuando el Señor Jesús dijo nadie, se refiere a nadie, hermano. Se refiere a nadie. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Gracias a Dios. Mi Dios es Padre significa Eliab. Podemos mirar en la primera carta de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 3, vamos a considerar ese verso tan precioso que el apóstol Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo, que nos da tanto ánimo. Que nos da tanto ánimo, hermano, en el capítulo 3, verso 1. Notamos cómo Juan tuvo un sentido de pertenencia, hermano. Tuvo ese sentido de identidad, de identificarse con Cristo. Él se identificó con Cristo. Vemos, hermano, en el capítulo 3, verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Hermanos, vamos aprendiendo por la palabra. Vamos aprendiendo, hermanos, así. Que esta es la voluntad del Señor. Bueno, también, hermano, necesitamos aclarar que, bueno, allí en Natanael, como su nombre significa don de Dios, esto también habla de todos los dones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, incluyendo el Espíritu Santo con todos sus dones. Vemos al Espíritu Santo allí equipando a la iglesia. Vemos al Espíritu Santo, Espíritu Santo equipando a la iglesia, repartiendo los dones. Y uno de los dones que el Espíritu Santo reparte en los santos es el don de discernimiento. Vemos otra vez allí a Naasón. Y la tribu de Zabulón, como vimos, Eliab enfatiza, hermano, su significado, mi Dios es Padre. La comprensión de que necesitamos conocer a Dios en una íntima relación como un padre, y no tanto como alguna gran deidad en los cielos distantes. Mayormente los creyentes están acostumbrados a ver a nuestro Padre Celestial como lo veía Israel en el Antiguo Testamento, un Dios lejano, un Dios a quien no se le podía, no se podían acercar, no solamente a través de ese sumo sacerdote y sus rituales, pero ellos nunca estaban cerca en realidad. Más nosotros, hermanos, estamos allí, estamos en la presencia de Dios. Por la fe, hermanos, hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y necesitamos vivir una íntima relación con nuestro Padre. Experimentar esta gracia tan divina que nos dio nuestro Dios, de aprovecharlo como un Padre, y de esa facultad que nos ha sido dada de ser llamados hijos de Dios, de ese amor tan grande. Por eso Juan dice mirad. Esta palabra mirad es un llamado de atención, para que nos quedemos quietos prácticamente y estemos atentos, ¿sí? Cuando vemos en la palabra esta expresión mirad, tenemos que hacer una pausa, un stop y atender, ¿sí? Prestar mucha atención a lo que dice. Dice mirad, ¿cuál amor? Es como decir, hermanos, miren, hermanos, atiendan este gran amor que nos dio el Padre, ¿sí? Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué amor tan grande, hermano, nos dio nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Usted ni yo no vamos a encontrar un amor más grande en todo este mundo, hermano. Jamás nuestros oídos podrán escuchar un amor ni siquiera que pueda igualarse, hermano. Este amor que nos dio el Padre de ser llamados hijos de Dios. Y el mundo no nos conoce, hermano, porque no le conoció a Él. Pero nosotros debemos regocijarnos, hermano, y saber que somos muy amados por Dios, por nuestro Padre. Que ahora ya somos hijos de Dios. No es que vamos a hacer en algún momento, si es que alcanzamos a obtener tal vez la aprobación de la iglesia o la aprobación de quienes quieran autoproclamarse los únicos intercesores y mediadores por medio para Dios y los hombres. Hermanos, ya Dios nos ha dado este gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué amor, hermanos! Y reiteramos, usted ni yo jamás vamos a escuchar un amor tan grande. Y verdaderamente esto es dulzura para nuestros oídos espirituales, hermanos. ¡Qué amor, hermanos! ¡Qué amor! Ser llamados hijos de Dios. Hermano, cuando a usted le pregunten cómo Dios le llama, bueno, mi Dios, mi Padre me llama hijo. Qué hermoso, hermano, es la palabra. Nos muestra, nos guía, nos enseña, nos alienta, nos santifica. Esta es la palabra de Dios que nos santifica. Bueno, la tribu de Zabulón, hermano, nos muestra que somos establecidos
por el simple hecho de conocer que somos llamados hijos de Dios. Qué gozo, hermano, estamos siendo establecidos por Dios. Estamos siendo establecidos por Dios. Su palabra nos establece, su palabra nos afirma, nos confirma, nos da crecimiento. Y acá vemos, hermano, entonces en el campamento, vemos la ubicación, hermano, la primera ubicación, donde encontramos a la bandera de Judá liderando. Y bueno, en la tribu de Zabulón dice, vamos a volver en el capítulo 2 del libro de Números. Dice que la tribu de Zabulón, en el verso 8, eran 57.400. 57.400. Dice en el verso 9, todos los contados en el campamento de Judá. Vemos que estas tres tribus era llamada el campamento de Judá, ¿sí? El campamento de Judá. Podemos decir que estas tres tribus era denominada por el mismo Dios el campamento de la alabanza. El campamento de la alabanza. Por eso, hermanos, mirando a Cristo, nuestro centro, mirándonos a través de los levitas, la nueva creación, miramos a Cristo a través de la nueva creación. Vamos comprendiendo, hermano, la alabanza a Dios, vamos discerniendo y vamos estableciéndonos. Y, hermano, este es el campamento de la alabanza, el campamento donde los hijos de Dios se establecen, donde aprendemos que somos salvos por gracia y que ninguno se salva por obra para que nadie se gloríe. Allí, hermano, encontramos la provisión de Dios. Vemos, hermano, que nuestra posición con Cristo, que como hemos visto, que es esta parte de alrededor del tabernáculo, nuestra posición con Cristo, se hace real en el primer campamento, podemos decir, ¿sí? En el primer campamento, el campamento de Judá. Y así, hermano, aprendemos a alabar al Señor cuando comprendemos nuestra posición con Cristo, que estamos sentados en los lugares celestiales. Hermano, ¿quién no querrá alabarle a Dios, al Padre, por medio de Jesucristo? Cuando comprendemos, como dice Efesios capítulo 2, verso 6, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos, hermano, la comprensión acá, que esto se hace real en nuestra vida, se hace práctico. ¿Cómo se hace práctico? A través del entendimiento. Vamos aprendiendo la palabra, se nos es revelada la palabra, hermano. Bueno, el total de números de este campamento, el campamento de Judá, dice en el verso 9, todos los contados en el campamento de la alabanza eran 186.400. ¿Sí? 186.400, como encontramos, hermano, en este gráfico medio circular, ¿sí? De color celeste. Bueno, para distinguir en este gráfico, vamos a mirar que cuando encontramos un círculo celeste, eso corresponde al total de los contados en las tres tribus de cada campamento, ¿sí? Gracias a Dios. Entonces el campamento de la alabanza eran 186.400. Y este campamento de la alabanza tenía que ir primero en el orden de marchar, ¿sí? O sea, hermanos, que volvemos a mirar al campamento completo, ¿sí? Miramos de nuevo al campamento completo. Al momento de marchar, que marchaban conforme se movía la nube de Dios, cuando se movía la nube de Dios, el campamento de Israel tenía que moverse, movilizarse, tenía que marchar. Y el primero que tenía que moverse era este sector, este campamento, hermanos, el campamento de Judá.
¿sí? Primero iba Judá, la tribu de Judá, segundo iba la tribu de Isaacar y tercero la de Zabulón. Pero hermano, estas tres tribus eran vistos como un campamento, ¿sí? Como un campamento, el campamento de Judá. Primero va Judá en la marcha, ¿sí? Va a marchar primero el campamento de Judá. Primero marcha la alabanza, hermano, ¿sí? Esto es la consecuencia de la comprensión de que estamos en Cristo y que somos una nueva creación. Somos una nueva creación. Bueno, en este caso, en este gráfico nos hemos olvidado, pero hay otro gráfico preparado para cuando finalicemos de estudiar este capítulo número 2, donde vamos a ver exactamente cómo estos cuatro campamentos exactamente coinciden con los cuatro evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Bueno, este campamento representa al evangelio de Mateo, representa al evangelio de Mateo, ¿sí? Representa el evangelio de Mateo. Y vamos a ver cómo cada evangelio nos muestra a Cristo, cada campamento nos muestra al tabernáculo, depende del tabernáculo, el centro, y así también cada evangelio depende de la persona de Cristo. Cada evangelio nos muestra la persona de Cristo. Bueno, acá encontramos a Judá, y para ir terminando, vamos a mirar en Mateo capítulo 1, verso 1. Vamos a mirar Mateo capítulo 1, verso 1. Gracias al Señor. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Gracias a Dios, hermanos, miramos que Naasón es parte de la genealogía de Jesucristo mostrada por Mateo. Vamos a mirar un poco más, dice, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. ¿Sí? Acá encontramos, hermano, gracias a Dios, una representación del Evangelio de Mateo. O como encontramos a Mateo mostrándonos a Cristo. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Este Naasón mencionado en el verso 4 es nuestro Naasón, hermano, acá, que está mencionado en este capítulo como líder de la tribu de Judá. Dice, y Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Bueno, Isaí engendró al rey David, y bueno, allí, hermano, nos queda más que claro que esta es la genealogía de Jesucristo, y este campamento, hermano, nos muestra la genealogía de Jesucristo, ¿sí? Gracias a Dios, hermano. Bueno, hasta acá el estudio de la palabra. Vamos a continuar el jueves con ayuda de nuestro Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo. Y gracias a Dios, hermano, que podemos aprender de su palabra. Podemos aprender de su palabra, hermano. Es una bendición, hermano, la palabra. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y vamos a aprovechar, hermano, de su palabra, que nos da crecimiento, hermano. Que el Señor le bendiga ricamente. Vamos a terminar el programa con una alabanza, hermano.